Para organizar este evento, la verdad es que hemos tenido aliados muy importantes. Uno de ellos es MSD, que creyó en nosotros desde el principio, en febrero que les presentamos esta propuesta. Entonces, quiero invitar a Yasmín Moreno, por favor, que nos acompañe. Ella es directora de Relacionamiento con Pacientes de MSD. Y un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como saben, este taller es sobre cáncer de mama y por eso nos alegra ver todas las caras de personas que están interesadas en que el acceso en términos desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, cuidados paliativos en América Latina mejore. Y por eso queremos darle las gracias por unirse a este workshop, el cual va a ser muy dinámico, en el cual esperamos su participación. Para nosotros lo más importante es escucharlos a ustedes, porque ustedes son los que conocen la realidad. Nosotros desde MSD trabajamos por la innovación, trabajamos por la equidad en salud y por eso estamos acá. Y por eso lo importante de cada día entender más su perspectiva. Y antes de iniciar, quiero darle la palabra a Silas Holland. Él es nuestro director de política pública en América Latina, es un experto en oncología, ha venido trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver en diagnóstico temprano y cáncer de mama, y él quiere darle unas palabras de bienvenida para ya pasar a contarles un poco la dinámica de esta iniciativa que estamos teniendo el día de hoy. Silas, bienvenido. Muchísimas gracias, Yas, y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy el director de políticas públicas para América Latina de MSD y estamos muy orgullosos de colaborar con Oncolatino y con todos ustedes en este tema muy, muy importante, lo que es cáncer de mama, sobre todo triple negativo. Este tipo de cáncer es una prioridad porque es mucho más letal que los otros tipos de cáncer, afecta a mujeres más jóvenes que tienen más a contribuir, hay pocos tratamientos y hay poco conocimiento. Y por eso creo que hay un papel muy importante para los grupos de pacientes y la sociedad civil en educar a los pacientes, a mejorar los sistemas de salud y a transformar básicamente las políticas públicas y los sistemas de salud para mejorar la atención para estos pacientes. Y yo espero que salgamos de este workshop animados, emocionados, armados con herramientas nuevas para facilitar este tipo de advocacy y que estamos listos para exigir a todos a todo el sistema para mejorar el tratamiento para esas mujeres con ese tipo de cáncer. Muchísimas gracias. Gracias, Silas. Y este es un workshop que se va a tratar de fortalecer la capacidad de las organizaciones de pacientes sobre el uso de la evidencia, y por eso uno de nuestros insumos el día de hoy va a ser un informe, un reporte que realiza el Instituto de Health Economics de Suecia, en el cual nos cuenta qué encontraron sobre la carga de la enfermedad en cáncer de mama, especialmente triple negativo. Antes de arrancar, yo quisiera darle la palabra a la doctora Mayra Kalefi. La doctora Mayra Kalefi, como ustedes saben, es mastóloga, es representante de FEMAMA y en América Latina representa lo que es abogar realmente por las políticas públicas y por una mejor atención. Doctora Mayra, no sé si nos puedes contar un poco acerca de esos tipos de cáncer de mama muy por encima y tu visión sobre qué retos hay, qué falta por hacer en América Latina en este tema. Gracias por estar acá, doctora. Muchas gracias. Este es todo muy improvisado, tengo que declarar mi conflicto aquí por no tener una presentación, nada de eso, porque lo que importa realmente es la discusión que vamos a tener. ¿Por qué Yasmín me pidió para hacer eso? Porque yo como médica mastóloga, que antes bastaba saber si era cáncer o no era cáncer, para decidir la conducta a seguir. Ahora, a veces, me falta mucha información de la paciente y tengo que hacer muchos diseños, esquemas
gráficos para mostrar que não é todo igual. Há 3 tipos de câncer. E tenho que saber os tipos, o perfil do tipo de câncer para fazer em conjunto tomar a melhor decisão terapêutica. Então, nos últimos quase que 5 anos, não é tanto, estivemos aí involucrada em segurar o bisturi dos mastólogos, dos cirujanos, para que mesmo às vezes com tumores pequenos operáveis, não operem em primeiro lugar, sem saber qual é o tipo. Porque, a grosso modo, em América Latina, é como 65% a 70% é um tumor luminal, hormonal, hormônio dependente, e que sigue um caminho. E, às vezes, também não se deve operar em primeiro lugar. Mas existe um outro tanto que é 30%. 30% é bastante. E, às vezes, de acordo com a idade, de acordo com a região, varia. Vamos dizer, a grosso modo, que 15% é um tumor HER2 positivo e outro 15% é um tumor triplo negativo. Que é mas vamos aqui perder um tempo, aqui 2 horas, para falar de 15%? Sim, porque se fizermos a detecção ou a determinação desses 15%, será tão fundamental que salvaremos muito mais vidas se lhes daremos a terapêutica correta. Desculpe meu vocabulário, é muito malo, mas estou me esforçando para falar em espanhol. Então, tivemos que fazer um longo caminho com os médicos. Não está todo pronto, porque afuera de grandes centros ainda operam todo. Às vezes até operam sem biópsia, se é câncer ou não. E me gostou muito uma senhora hoje que disse aqui que, ao longo da vida, da jornada da paciente, hoje em dia se fazem muitas biópsias, porque o tumor cambia. Cambia. E não é infrequente. Perde receptor ou, às vezes, até ganha receptor ao longo da jornada. Mas, voltando, agora, nos últimos meses, estivemos aí muito involucrados em falar com pacientes, com os grupos de pacientes, para que lo saibam, para que não sejam vítimas de médicos que não fazem assim como tem que ser. Eu sempre acreditei que paciente bem informada, ou pessoas, porque às vezes não são ainda pacientes, pessoas bem informadas são determinantes para a melhoria do desfecho. Ok? Até para, como chama assim, para aderir ao tratamento. Então, hoje vamos ver aqui, já temos, por exemplo, em FEMAMA, EADs, na Universidade FEMAMA, para isto. Já temos advocacy tools para isto. Isto podemos tornar disponível para o grupo oncolatino. Temos que fazer com que a qualidade, temos uma patóloga aqui, Lisete, a qualidade do tecido seja muito bem fixada, porque às vezes é um triplo negativo, mas não, é porque se quedou ali vários dias com formol pela metade, sem estar embebido. A qualidade do que é o que chamamos pré-analítica em patologia
temos que tornar isso uma questão também de pacientes, porque às vezes se quedou lá e aí não se, como chama assim, os receptores de hormônio são termolábeis e se vão. E aí, por o resto da vida, esta paciente é triplo negativo e não é. Então, há detalhes para mejores desfechos, mejores outcomes. Desenlaces. Este nunca conocí. Mejores desenlaces para aumentar a sobrevida de las pacientes, que temos que observar, e por isso aceitei de última hora a invitação de MSD para falar aqui com você, para dizer, necessitamos ajudar as pacientes a saber do que isso se trata. Câncer não é todo igual, para cada um é único, e todas aquelas mesa de humanização tem a ver com isso. Tem a ver com qualidade, desde a biópsia, como o tumor é fixado, até a decisão se vai a quimioterapia antes, se vai a hormonioterapia antes, ou se vai a cirurgia. Então, mais detalhes to come. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación a última hora. Y para hablar precisamente de lo que está pasando en América Latina, queremos invitar a Andrea Manzano, que va a ser nuestra speaker el día de hoy. Antes de presentar a Andrea, les voy a recomendar muchísimo tomar nota. Andrea nos va a dar una información, una data realmente relevante para lo que ustedes están haciendo hoy en día, que es información para el advocacy basado en la evidencia en cáncer de mama. Entonces, antes de darle la palabra a Andrea, la voy a presentar. Andrea, bienvenida. Es economista mexicana, egresada del Tecnológico de Monterrey, especializada en el ámbito de la salud, con un enfoque profundo en la intersección entre la economía y la atención sanitaria. Su principal área de investigación es la carga económica del cáncer, enfatizando en sus vastas repercusiones sociales que trascienden el gasto en salud. Realizó su maestría en salud pública con especialidad en economía de la salud en la Universidad Umeå de Suecia y actualmente trabaja como investigadora en el Instituto Sueco para Economía de la Salud. A lo largo de su carrera ha realizado aportaciones en la evaluación económica de tecnologías digitales de salud, ha investigado desigualdades en salud mental infantil y ayudando a estimar la carga económica del cáncer en varias regiones. Es coautora de múltiples artículos y reportes, incluyendo informes sobre cáncer de mama triple negativo en Latinoamérica. Entonces, bueno, aprovechenla y de verdad tomen nota, porque a partir de la información que Andrea nos va a dar, vamos a generar una discusión con unas preguntas que esperamos sean de utilidad para todo lo que ustedes hacen en el día a día. Entonces, bienvenida Andrea, nos están pidiendo que pases acá al estrado, entonces gracias. Muchas gracias, Jazz, por esa presentación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, también un poco nerviosa. Sí, entonces hoy les voy a hablar acerca de un informe que trabajamos en el Instituto de Economía de Salud sueco, o Swedish Institute for Health Economics. Y hicimos una serie de reportes de triple negativo para varias regiones, pero hoy les voy a platicar la que hicimos para América Latina. Nos enfocamos en 5 países, pero primero quiero hacer una dinámica con ustedes. Entonces, les voy a pedir por favor que saquen su celular y voy a hacerles un examen. No confío. Entonces me parece que tienen que escanear el código QR y yo les voy a leer las preguntas, aunque me parece que ahí les sale, pero les voy a leer las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es el cáncer de mama triple negativo?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Será que ya nos pasamos a la siguiente? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas características es cierta para el cáncer de mama triple negativo? Las opciones son: es un subtipo que tiene las tasas de supervivencia más altas en comparación con otros subtipos. La segunda, es un subtipo caracterizado por la presencia de 3 tipos diferentes de tumores simultáneamente en el tejido mamario. Tercera, es un subtipo que tiene una correlación muy fuerte con factores dietéticos y de estilo de vida. Y la última, es un subtipo más agresivo, que crece más rápido y que tiene tasas de supervivencia más bajas. Bueno, felicidades, están en lo correcto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de mujeres con cáncer de mama en América Latina tienen cáncer de mama triple negativo aproximadamente? Muy bien. Muy bien, concluyo que ya saben todo, entonces ya no hay mucho que enseñarles. No, no es cierto. Me parece que ya vamos a pasar a la presentación. ¿Sí? ¿O me faltaba una? Perdón, la tasa de supervivencia a 5 años para el cáncer de mama triple negativo metastático es de alrededor de… Wow. Muy bien, ok. Aquí la respuesta es 12%, o sea, 10%. Excelente. Ahora sí creo que ya podemos pasar a la presentación. Muy bien. Entonces, el reporte se llama Mejorando los resultados para las mujeres de cáncer de mama triple negativo en América Latina. Y les decía que hicimos este reporte enfocado a 5 países: a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. ¿Sí me ayudan con la siguiente? Gracias. Entonces, hoy les voy a platicar los principales puntos del informe. Primero, las características del cáncer de mama triple negativo, que lo hace tan peculiar. Después les voy a platicar acerca de la carga económica del cáncer de mama en general y la carga de la enfermedad, las tasas de supervivencia del triple negativo. Después voy a hablar acerca de los retos en la atención al triple negativo. Y finalmente voy a contarles cómo agrupamos nosotros las recomendaciones y también cuál es el impacto social de una mejor atención. ¿Podemos continuar? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, el cáncer de mama triple negativo es un subtipo. Gracias. Muchas gracias. El cáncer de mama triple negativo es un subtipo de cáncer de mama que se define más por lo que no es que por lo que es. Las células cancerosas de estos tumores no tienen los receptores hormonales ni tienen una sobreexpresión de una proteína que se llama HER2. Entonces, el nombre hace alusión a que es 3 veces negativo a estos receptores. El triple negativo a nivel global representa alrededor del 10 al 20% de todos los casos de cáncer de mama. Y aquí tengo información de los 5 países en los que nos enfocamos, en donde se demuestra que, como bien respondieron varios, la prevalencia es de alrededor del 13% al 21%. Y aquí vale la pena que contextualice los datos que usamos en el reporte, porque en muchas ocasiones no es fácil encontrar información en nuestra región. Entonces, esto nos llevó a depender en gran medida de estudios científicos. Los estudios científicos tienen diferentes tamaños muestrales, son de diferentes años, entonces sí que tienen limitaciones, pero cuando compilas toda esa evidencia, sí que tienes una buena vista sobre la situación actual del cáncer de mama triple negativo. Ahora, ¿cuáles son las características del triple negativo? Bueno, hay algunos factores de riesgo que se comparten con otros subtipos de cáncer de mama. Por ejemplo, la edad. Las mujeres, cuando envejecemos, tenemos más
riesgo de padecer cáncer de mama en general y también triple negativo. Densidad mamaria, también. Entre más densidad mamaria tenemos, hay más riesgo de padecer cáncer de mama en general. Hay factores de riesgo que son modificables, o sea, que podemos hacer algo al respecto, y también están involucrados en más de un subtipo de cáncer de mama, y estos son obesidad, sobrepeso, inactividad física. Y luego hay unos factores que sí que son característicos del triple negativo. Por ejemplo, la etnia. En Estados Unidos se ha visto que las mujeres afroamericanas y las mujeres hispanas tienen un mayor riesgo de presentar triple negativo que mujeres caucásicas. También las mutaciones BRCA. Las mutaciones BRCA aumentan el riesgo de tener cáncer de mama en general, pero parece que aumentan más el riesgo de padecer triple negativo. En cuanto a los signos y síntomas, se comparten con el resto de los subtipos. Cualquier presencia de bultos, cualquier cambio en el pezón, en la mama, dolor, etcétera, puede indicar cáncer de mama en general y triple negativo. Ahora, hay 3 características que sí que son peculiares en el triple negativo. Primero, este subtipo es más frecuente en mujeres jóvenes que en otros subtipos. Segundo, los tumores del triple negativo tienden a crecer más rápido, son más agresivos y por lo tanto es más probable encontrarlos en etapas avanzadas. Y la característica más preocupante de todas es que el triple negativo tiene la tasa de supervivencia más baja que el resto de los subtipos, independientemente del momento en el que se diagnostique. Ahora, por supuesto que tener un diagnóstico de una enfermedad con un pronóstico tan desfavorable afecta a las mujeres de muchas formas. Para empezar, con el estado de salud, con los efectos secundarios de los tratamientos, que más tarde lo voy a explicar más, pero por muchos años el tratamiento, la piedra angular del tratamiento del triple negativo ha sido la quimioterapia. También, por supuesto, la sintomatología de la enfermedad y el estrés emocional de tener un diagnóstico así. Y esto es un efecto dominó que tiene un impacto en la familia y en los seres queridos de la paciente. Nosotros encontramos un estudio en el que los investigadores encontraron que los cuidadores informales pasan alrededor de 6 horas y media al día del primer año de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, cuidándolas y apoyándolas. Esto es mucho tiempo. Entonces, esto significa que también puede haber una pérdida de productividad o, en otras palabras, pérdida de ingresos por parte de los cuidadores, por parte de la familia. Por supuesto que también la vida laboral de las pacientes se ve afectada. Muchas tienen que dejar de trabajar mientras reciben su tratamiento y muchas enfrentan problemas para reintegrarse a la fuerza laboral. Y por supuesto que la pérdida de ingresos de las pacientes, sumado a la posible pérdida de ingresos de los cuidadores informales, más los costos médicos del tratamiento, representan grandes tensiones económicas para las familias, pero también a mayor nivel para la sociedad. Y de esto también voy a hablar un poquito más adelante. Ahora voy a hablar de la carga económica del cáncer de mama en general y de la carga de la enfermedad de triple negativo. Entonces, como les explicaba, las tasas de supervivencia del triple negativo suelen ser más bajas, sobre todo en países de altos ingresos se observa este patrón. Y aquí muy particularmente se ve como en Brasil, Chile y en México, en estos estudios encontraron el mismo patrón que en países de altos ingresos, en donde el triple negativo tiene la peor tasa de supervivencia que los otros subtipos. Ahora, por supuesto que el momento en el que se diagnostica el cáncer es crucial. Y estas son las tasas de supervivencia a 5 años del triple negativo en Estados Unidos. Y aquí se puede ver cómo una mujer que recibe un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo en estadio localizado tiene una tasa de supervivencia de 91%, pero esta desciende a 12% cuando es diagnosticada en una etapa distante. Y esto es súper preocupante para nuestra región porque alrededor del 40% de los casos se diagnostican en estadios 3 y 4.
Entonces, por eso, la primera prioridad que deben de tener nuestros sistemas de salud es el diagnóstico temprano. La segunda prioridad tiene que ser recortar esa brecha entre el 91 y el 66% con el 100%. Aquí no tengo las tasas, pero la tasa de supervivencia para el resto de los subtipos en un estadio localizado es de prácticamente 100%, 99-100. Entonces hay una gran brecha todavía entre el 91 y el 100. Por supuesto que diagnosticar temprano salva vidas, pero también disminuye los costos médicos directos y también los costos indirectos para la sociedad. Y aquí tengo información sobre un estudio. Si ven la gráfica de la izquierda, este es un estudio en el que los investigadores encontraron que los costos médicos directos por paciente anuales de una paciente en estadio 4 son el doble que los de una paciente en estadio 1 y casi el doble de los de una paciente en estadio 2. Y los costos directos son solamente una parte de la carga económica de la enfermedad. Y aquí tengo un estudio que hicieron en México sobre la carga económica del cáncer de mama en México, y aquí podemos ver cómo los costos indirectos representan casi la mitad de la carga de la enfermedad. Los costos indirectos son pérdida de productividad o pérdida de ingresos debido a dos factores, a morbilidad y a mortalidad prematura. Ahora, los casos de cáncer de mama han ido aumentando y la tendencia apunta a que van a seguir incrementando. En la línea de abajo tengo la mortalidad y en la de arriba tengo los casos nuevos. Entonces, sí que es cierto que si vemos la mortalidad ha incrementado, pero ha incrementado a un menor ritmo que la incidencia, y esto lo que quiere decir es que sí que ha habido avances. Entonces, no todos son malas noticias. Hay más diagnósticos tempranos, hay mejores tratamientos, pero esto no exime a que en términos absolutos los casos de cáncer de mama van a seguir creciendo y van a seguir representando un problema creciente para los sistemas de salud. Ahora les voy a hablar acerca de los principales retos que encontramos en la atención al triple negativo. Pero antes, quiero recordarles que la región es muy diversa en términos de los sistemas de salud. En todos los países encontramos una presencia del sector privado y los resultados del sector privado y del sector público son muy diferentes. Las tasas de supervivencia en el sector privado son mucho mayores que las tasas de supervivencia en el sector público. También el momento en el que se diagnostica el cáncer en el sector privado es mucho antes que en el sector público. Pero sí que vale la pena recordar que el sector público es variado. Entonces, no es solamente una institución en muchos países, sino que son varios, pero a mí me van a escuchar decir sector público. Puedo hablar en general, si quieren más detalles, en el reporte fui más detallada. Y también es importante aquí que les recuerde que la mayoría de las mujeres se tratan en el sector público. Entonces, nosotros dividimos la ruta de atención del paciente en 3 bloques. Primero, en detección, después en proceso de diagnóstico y finalmente en tratamiento. Primero les voy a presentar detección. Entonces, como les decía, lo más importante en términos de detección es detectar temprano el cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud establece como referente que que más del 60% de los casos se deberían de diagnosticar en estadios 1 y 2. Y aquí lo que nos encontramos es que solamente Chile pasa este referente, el resto de los países no lo cumple, y en particular México, más o menos el 50% de los diagnósticos se hacen en estadio 3 y 4. Entonces nosotros queríamos entender por qué hay tantos diagnósticos que se hacen tardíamente en la región. Nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos en que hay una baja alfabetización en salud. Hay muchas mujeres que prefieren realizarse autoexploraciones en lugar de realizarse mamografías. También hay muchas mujeres que no son conscientes de signos y síntomas que son menos frecuentes, por ejemplo, dolor. Nos encontramos con que hay mucho miedo al diagnóstico, sobre todo nos topamos con esto en Colombia y en México.
hay falta de médicos de atención primaria en prácticamente todos los países. Hay una falta de capacitación del personal de atención primaria. Aquí nos topamos con un estudio en México en el que los investigadores vieron que las mujeres jóvenes presentaban diagnósticos mucho más tardíos que las mujeres en edades más avanzadas, porque el profesional de salud muchas veces no sospechaba que fuera cáncer de mama. Nos encontramos con que hay falta de programas de tamizaje poblacional. Por ejemplo, en México no hay un programa organizado de tamizaje, y en lugares en donde sí hay programas de detección, las tasas de participación son muy bajas, son de alrededor del 30%. Para que se den una idea, en la Unión Europea es de alrededor del 70%. Y ayer estaba viendo que en Suecia es del 98%. Hay también mucha escasez de equipos de mamografía y falta de control de calidad. Aquí a mí me sorprendió mucho que encontré unos estudios en los que decían que en Argentina y en Brasil alrededor del 40% de las imágenes de mamografía no cumplían con los estándares de calidad. Entonces muchas veces se tienen que repetir los estudios y esto retrasa todo el diagnóstico. Nos encontramos con deficiencias en las estrategias de comunicación para el tamizaje. Muchas veces no es muy claro a dónde tienen que ir las mujeres a revisarse. También con dificultades en la accesibilidad a la atención médica. En Brasil, solamente el 20 al 25% del país tiene cobertura de tamizaje por mamografía, mientras que la OMS establece que mínimo el 70% de los países deberían de tener cobertura de este tipo. Nos encontramos con dependencia en el sector privado, como les comentaba antes, y también con brechas debido a las medidas de control de la COVID. Nosotros hicimos este estudio en el 2022, entonces había mucha literatura que estaba surgiendo en la que explicaban que las tasas de participación habían disminuido mucho en el tiempo de la COVID y también los diagnósticos disminuyeron bastante en casi todos los países. Ahora, en el proceso del diagnóstico nos encontramos ante un dilema, ya que por un lado queremos que el diagnóstico sea rápido para que empiece antes el tratamiento, pero por otro lado queremos que sea exhaustivo y que se hagan todas las pruebas diagnósticas que se necesitan para orientar mejor el tratamiento médico. Y nos encontramos con problemas en ambos. Nos encontramos con que hay mucha deficiencia en la coordinación entre los prestadores de servicios de diagnóstico, lo cual incrementa los tiempos de espera por las pruebas. También con una escasez de radiólogos y patólogos en prácticamente todos los países, y es peor la escasez de radiólogos con especialidad en imagenología mamaria y de patólogos con especialidad en patología mamaria. Nos encontramos con falta de infraestructura de diagnóstico. Aquí nos encontramos con unos estudios en los que decían que muchas veces los hospitales no tienen laboratorios de patología, entonces tienen que mandar las pruebas a otros lados y entonces existen numerosas oportunidades para que la muestra de biopsia se dañe, entonces se tenga que volver a empezar el proceso de la biopsia. Y finalmente nos encontramos con que hay una escasez de pruebas completas de biomarcadores, particularmente las pruebas de biomarcadores innovadores. Ahora, finalmente, en cuanto al tratamiento, como les decía, la quimioterapia solía ser la terapia principal, tanto en estadios clínicos tempranos como en los avanzados. Pero esto comenzó a cambiar en el 2018 con nuevos tratamientos que permiten un enfoque más personalizado. Y con esto me refiero particularmente a las inmunoterapias y también a los inhibidores de PARP, que son para mutaciones de BRCA. Entonces aquí tengo una adaptación a las guías, a unas guías clínicas internacionales europeas y americanas, y podemos ver cómo ya se recomiendan estos nuevos tratamientos. Y a pesar de que ha habido estos cambios, nos dimos cuenta que hay muchos problemas todavía para dar tratamientos de alta calidad a las pacientes. Hay largas demoras para recibir tratamientos en el sector público,
hay una gran provisión fragmentada de tratamiento. Esto lo vimos mucho en estudios de Colombia, en donde las mujeres tienen que recibir quimioterapia en un lugar y luego ser remitidas para recibir radioterapia en otro y recibir sus medicamentos oncológicos en otro. Entonces, esto incrementa mucho los tiempos de espera para recibir sus tratamientos. Nos encontramos con escasez de oncólogos, particularmente en Colombia, también con guías de práctica clínica desactualizadas, que no se han actualizado desde el 2017 en algunos casos, entonces por supuesto que no incluyen los nuevos tratamientos. Nos encontramos también con que hay muchas interrupciones en el suministro de medicamento en el sector público, también con el uso de medicamentos falsificados, con demora en la adopción de medicamentos recién reembolsados a la atención médica. O sea, no solo hay una gran demora para que el medicamento sea reembolsado, sino desde que ya es reembolsado para que esté en el hospital, hay una gran demora. También con que hay mucha reserva en la adopción de nuevos enfoques de tratamiento y finalmente nos encontramos con que en todos los países hay una falta de reembolso de medicamentos oncológicos innovadores, no solo para el cáncer de mama triple negativo, ni para el cáncer de mama en general, para todos los medicamentos oncológicos. Entonces, ya llegamos al final. En cuanto a las recomendaciones que hicimos, pues nos dimos cuenta que no hay solamente un problema, hay muchos problemas. Entonces, nosotros decidimos dividir las recomendaciones en 3 áreas. La primera área es fomentar la alfabetización en salud para promover la detección temprana. Y aquí nos referimos a mejorar las tasas de participación en los programas de tamizaje, mejorar también o concientizar más a las mujeres sobre la importancia de realizarse diagnósticos y también sobre los signos y síntomas de cáncer de mama. También establecer programas de tamizaje en los lugares en donde todavía no hay, entre otros. En la segunda categoría se encuentra garantizar una entrega óptima de atención y aquí, por ejemplo, hacemos recomendaciones para asegurar la calidad óptima de imágenes mamarias, también garantizar una evaluación completa y rápida patológica, contratar y capacitar a más oncólogos, radiólogos, patólogos, entre otras. Y finalmente, considerar la adopción de innovaciones en la práctica clínica. Y con esta las recomendaciones son ampliar el acceso a pruebas integrales de biomarcadores, también actualizar las guías de práctica clínica, brindar formación continua al personal clínico sobre nuevas tecnologías, sobre nuevos tratamientos. Y, en fin, mejorar la calidad de atención de las pacientes con cáncer de mama triple negativo tiene implicaciones para la sociedad y la economía. Para empezar, puede mejorar las tasas de reinserción laboral de las mujeres. Si tienen menos síntomas, si son detectadas antes y tienen menos síntomas, entonces probablemente puedan seguir trabajando mientras que reciben su tratamiento o regresar a trabajar después. El segundo efecto es que disminuiría los costos de atención médica directa. Como veíamos, en estadios tempranos hay menos costos que en estadios avanzados, pero al mismo tiempo disminuiría la carga económica de la enfermedad en general porque disminuirían los costos indirectos. También cambiaría la vida familiar, habría menos necesidad de cuidados informales. Pero lo más importante es que mejoraría la tasa de supervivencia de muchas madres y de muchas hermanas y de muchas amigas. Muchas gracias. Esos son los puntos principales del informe. Aquí, si lo quieren ver, tengo el código QR, abajo está el enlace. El reporte es un poco largo, pero si van hasta abajo se van a encontrar con unas fichas resumen por país, con los hallazgos más importantes. Me parece que si le dan clic, si entran al código QR, va a salirles una página en inglés, porque el reporte está en inglés y en español. Muy escondido, abajo dice, para ver la versión en español, da clic aquí. Entonces, si prefieren la versión en español, ahí la pueden ver. Muchas gracias por su atención. ¿Perdón? Bueno, está abriendo el link en español.
Dos, ahí sí. Doctora, tenemos una pregunta desde redes sociales y dice lo siguiente. Usted mencionó que uno de los factores de cáncer de mama triple negativo es la edad. Hoy en día en Chile se está viendo que día a día suman más mujeres más jóvenes menores de 40 años. La pregunta es, ¿será que el cáncer al pasar los años va mutando más fuerte? Pues es una muy buena pregunta. Sí que es cierto que el cáncer de mama en América Latina se diagnostica en mujeres más jóvenes en general. Me parece que la edad media de diagnóstico es de 50 años, mientras que en países de altos ingresos es de 60. Entonces, todos estos problemas se exacerban para nuestra región. O sea, los costos indirectos son mayores, hay más muertes de mujeres en edad productiva. Sí. Me parece que tenemos Más pregunta preguntas por en allá. la sala. Voy para allá. Y también por acá. Gracias. Bueno, una de las cosas que de pronto se habla siempre de la prevención y el diagnóstico adecuado, temprano, oportuno, porque creo que esas son las palabras que siempre nos mencionan en diferentes escenarios, pero la realidad es diferente, digamos, a lo que la misma literatura promueve. Voy a poner un ejemplo. O sea, ahorita se habla de que, digamos, los diagnósticos en población femenina de 40 años y muchas de las del gol estándar de atención establece que, digamos, el acceso a una mamografía es posterior a los 50 años. Entonces, ¿cómo empezar a establecer esos mecanismos para que los mismos diagnósticos sean efectivos? Porque pues no, a veces no es que no exista la tecnología o la metodología para que se descubra a tiempo, sino que los mismos protocolos impiden ese acceso. Eso es un excelente comentario. En las guías prácticas clínicas de nuestra región recomiendan las mamografías para mujeres de entre 50 y 69 años. Entonces dejan afuera a muchas mujeres jóvenes que también están en riesgo. O sea, si la edad media es 50 años, significa que dejan fuera a muchas mujeres que probablemente pueden tener cáncer de mama. Pero sobre qué se puede hacer, la verdad no estoy segura. Me parece que es complicado. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Vamos allá con… Yo tengo una pregunta en relación con el tema del tamizaje. Pues si bien es mamografía y entendiendo el tema de la dificultad de 50 años, no debería, mejor dicho, ¿cómo hoy hay otras tecnologías que pudieran realmente ser más fáciles de llevar para hacer algún tipo de screening? Porque finalmente el tener que desplazarlas las mujeres hasta un lugar donde haya unas condiciones para tomar una mamografía y demás, lo hemos visto en Colombia, es una de las principales barreras. No basta con que se le coloquen buses para que se las lleven, porque hay un contexto social donde la mujer dice, no, pero ¿cómo me va a llevar a 3 horas de donde yo vivo y mis hijos y demás? Hay otras lógicas allí que tal vez no estamos considerando. Mi pregunta es si hay otras tecnologías hoy que sin ser un tamizaje claramente de mamografía puedan ser algún tipo de screening para enrutar mejor las mujeres. Mira, sé que en Egipto utilizan estos exámenes clínicos mamarios y han tenido muy buenas respuestas. No es una nueva tecnología, más bien en todos los puntos de atención médica primaria ofrecen eso a todas las mujeres que tienen más de, no recuerdo, pero creo que es más de 40 años y han logrado bajar la etapa clínica en la que se diagnostica el cáncer. O sea, han sido súper efectivos en los últimos 5 años. De nuevas tecnologías, la verdad, no estoy muy segura. Por acá la doctora Mayra Calefi nos tiene una respuesta interesante. Gracias, doctora. La verdad es que las tamizajes que nosotros hacemos en América Latina, discúlpeme si hay excepciones, son recomendaciones, no son tamizajes como hecho en Suecia, Canadá o England, porque aquí recomendamos para no pagar abajo de 50. Esta es la situación en Brasil. Ok,
o o impacto es mayor en mujeres de 50 a 69, los gobiernos se quedan allí. Mas no quiere decir que no es importante hacer mamografía antes. Entonces, en Brasil tenemos desde 2012 una ley que asegura mamografía a partir de 40, independiente de lo que o INCA recomienda. Mas no lo pagan. O sistema não paga. Então, fica a critério do secretário da Saúde local. Mas o que gostaria de dizer aqui é que, talvez, em um determinado momento, vamos ter que dividir quem realmente se beneficia da mamografia ou não, abaixo de 40. Porque não há discussão. Hoy recibí una publicación internacional hecha por brasileños con una grande referenciación y todo sobre eso. Y puedo dejar ahí como un tema para leer. Diciendo, de 40 a 74 es efectivo. Y pronto. Quando o governo que tem que decidir se paga ou não paga, este é de cada governo. Mas temos que ir atrás de dados, do que as mulheres precisam. E não há dúvida. Em Brasil, 44% de todos os casos de câncer abaixo de 50. Como que nós vamos ignorar esse fato? Se todos falam aqui de dados, temos os dados. Então, o problema é que a mamografia é mais difícil, e mamas densas. Então, pode ser que as mamas densas tenham que ir em outro caminho, ressonância, mas não temos ressonância para todos. Então, vai assim. Por isso que, às vezes, também temos que separar as mulheres que geneticamente são mais sencillas. E aí, começar até antes dos 40. 10 anos antes de que sua mamá ou os casos mais precoces. Então, acho que nós temos que se fixar no que os dados dizem e não o que o governo diz, como armas de advocacy. Muchas gracias, doctora Mayra. Y yo creo es una introducción a la siguiente sesión para hablar de qué vamos a hacer como comunidad, como sociedad civil, utilizando la base de datos que Andrea nos presentó para cambiar la política, para actualizar las guías de tratamiento, para mejorar las políticas, financiamiento, todo eso. Eso es el trabajo nuestro para cambiar. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a esa parte nada más. Carolina Goy tenía un comentario que hacer y ya seguimos con esta última parte. No, que quizá ayuda también a lo que vamos a discutir ahora, porque uno es el acceso al financiamiento, que siempre es un problema, ¿no? Decidir sobre recursos que son escasos para el tamizaje, pero cuando uno lo abre como gobierno o un Estado para el tamizaje y lo garantiza, tiene que hacerse cargo del resultado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes que garantizar un tratamiento, ¿no? Eso es muchas veces parte de lo que analizan, aunque sea muy duro plantearlo así, pero yo creo que es parte de la discusión y hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, estamos hablando de tratamientos que, claro, cuando uno hace el análisis brillante, ¿no? Desde el punto de vista económico, en el mediano plazo, son costo efectivos. Cuando uno ve la pérdida de lo que significa una mujer en edad productiva, pero eso no es lo que habitualmente decide un ministro, que está en tiempos mucho más cortos. Entonces, hay una pregunta respecto de cómo generamos mecanismos de compra para tratamientos personalizados, inmunoterapia, que son más caros y que hacen que muchas veces se frene el poder diagnosticar a tiempo porque no está la posibilidad de darles cobertura. Creo que ahí hay un tema que tenemos que abordar. Cómo buscamos además mecanismos en conjunto que hagan que esto sea accesible y no solamente para grupos más reducidos que tienen acceso a los recursos económicos, pensando en la discusión.
Y una segunda pregunta tiene que ver con los factores genéticos, cómo eso también se incorpora en estos casos o no, porque uno dice de repente hay medidas que son específicas para determinados grupos y uno puede ser más selectivo ahí y no son intervenciones masivas de diagnóstico precoz. Muchísimas gracias. Vamos a ceder la palabra nuevamente a Jazz, que nos va a orientar en lo que sigue. Gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Andrea, ella es una experta económica y no médica, pero esto nos sirve a nosotros para llevarnos a un futuro escenario con ustedes en donde podamos ofrecerles de la mano de la doctora Mayra Calefi mayor información en este tema. Y lo que sigue es básicamente una dinámica en donde queremos que ustedes participen. Lo habíamos pensado dividirlas, pero dado que tenemos transmisión, vamos a hacerlo todos en conjunto. Son 3 secciones. La primera es que queremos que, precisamente como decía Sailas, que ustedes vengan también a pensar un poco cómo utilizar esos datos, cuáles son los datos que priorizarían en su país para generar un advocacy en cáncer de mama, especialmente triple negativo, qué mecanismos utilizarían, cuál es el rol de ustedes como organizaciones de pacientes y a quién les socializarían esta información. Todo lo que ustedes dialoguen acá, tenemos un grupo de personas que va a estar netamente escribiendo para pasarle a los organizadores de Oncolatino y que ustedes tengan estas conclusiones para sus acciones de manera independiente y claro está en sus países. Entonces le voy a dar la palabra a Mauricio. Mauricio, por favor, bienvenido. Mauricio Cuadra es nuestro gerente de comunicaciones, de política pública en MSD Perú y va a moderar esta sesión y básicamente es unas preguntas para que ustedes alcen la mano y bienvenida a toda su participación. En la mesa les hemos dejado el reporte para que tengan acceso a algo de la información que nos compartió Andrea y Andrea pues va a estar presta a cualquier información que requieran. Mauricio, bienvenido. Gracias por tu espacio en estos 20 minutos, 15 minutos. ¿Sí? Excelente, bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. El propósito de esta primera parte es discutir un poco acerca de los datos que hemos visto en este primer reporte. Yo hago primero la salvedad, yo tampoco soy médico. La idea es, a propósito de lo que hemos observado, priorizar o conversar acerca de aquello que hace falta en términos de información en nuestros países. Yo parto del primer punto de información. Perú, por ejemplo, no está en esta primera recapitulación de información. Son 5 los países que nos han presentado. Seguramente varios de ustedes no encuentran puntos de referencia de sus países y la idea es precisamente que ahí hay un vacío de información que progresivamente tenemos que ir levantando en nuestros países para estar absolutamente informados respecto de esta enfermedad del cáncer de mama triple negativo. Varios son los datos que se han presentado y vamos a ir respondiendo muy brevemente a la primera pregunta que refiere qué datos de incidencia priorizaría en su país de este informe que nos han presentado. Yo aquí anotaba algunos de los que nos ha presentado tan gentilmente nuestra colega y, por ejemplo, referían algunos como la prevalencia de la enfermedad, las características de la enfermedad, la edad del diagnóstico, los signos, los síntomas, la etapa del diagnóstico, el nivel de supervivencia respecto de la enfermedad de nuestros países, los costos, digamos la incidencia, si van en aumento estos casos, si van retrocediendo también, los retos de la atención y hacia esta división entre la detección, el diagnóstico, el tratamiento y muchos otros puntos de información que han estado aquí. Entonces, trasladando y reflexionando juntos, ¿qué información creen ustedes que sería relevante que prioricemos para darla a conocer o tomar acciones en nuestros países? Y aquí me callo yo y voy trasladándoles el micro a ustedes. Y si no, yo me voy acercando gentilmente y vamos hablando, nos vamos forzando a conversar un poquito. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra Toro de Colombia y creo que algo muy importante sobre las mujeres triple negativo y lo que debemos trabajar en nuestros países es quitar el estigma de que el triple negativo es el peor cáncer.
cuando las mujeres reciben el diagnóstico y, por ejemplo, están en los grupos de apoyo y entre todas se preguntan qué tipo de cáncer eres tú, la que alza la mano y dice triple negativo, eso la miran como si ya estuviera enterrada. Entonces yo pienso que es trabajar sobre ese subtipo de cáncer de mama, es también tener la oportunidad que las mujeres conozcan sobre su enfermedad y que puedan preguntarle a su médico tratante que si tienen opciones de paneles genéticos o genómicos para saber qué subtipo de triple negativo tienen. Porque tengo entendido que no solamente hay un tipo de triple negativo, sino que hay varios tipos. Entonces, a mayor especificidad del tratamiento, pues esta mujer va a tener mejor o puede tener más años libres de progresión. Hay que quitar los mitos y realidades del triple negativo. Hay que tener un ABC, no solamente del hormonodependiente, del HER2 positivo, sino que también esas mujeres que padecen este tipo de cáncer también deben tener esa cartilla de todas las opciones terapéuticas que tienen, que el triple negativo no es una sentencia de muerte, que hay cómo tratarlo. Hace 15 años no había, solamente se trataba con una primera línea y si estas mujeres progresaban en la enfermedad ya no tenían más opciones terapéuticas. Entonces, ¿cuáles son de verdad las opciones que hay? ¿Cuáles son los años libres de progresión que puede tener una mujer triple negativo después de haber pasado ya los 5 años? ¿Y cuáles son las herramientas genéticas o genómicas para tener una precisión sobre su tratamiento? Muchísimas gracias. Y de hecho tú mencionabas dos palabras clave de los mitos y las verdades respecto de la enfermedad, y eso pasa por la falta de información que tenemos desde la persona que es diagnosticada con la enfermedad, su entorno inmediato, su familia, sus cuidadores, el propio sistema de salud, y estamos hablando no solamente de aquellos médicos tratantes que seguramente ellos sí son expertos en estos temas, sino el propio sistema o los decisores del sistema que no necesariamente conocen este detalle de una enfermedad tan específica, tan concreta como TNBC. Tenemos por allá otra consulta y luego vamos contigo. Bueno, una de las cosas que nos ha dolido como pacientes es el famoso acceso a la información. Así es. Y una de las cosas que no sé cómo tratar es que la misma desactualización de las guías, como efectivamente se evidenció, genera, no quiero utilizar la palabra malos procesos, pero pues claramente lo vemos así. Entonces yo creo que sería importante que trabajemos como Latinoamérica en general. Esto creo que ya lo hemos tocado en alguna oportunidad, es como la estandarización de las guías de atención. Porque del lado, digamos, de los pacientes siempre se habla que los pacientes debemos estar bien informados, pero no sé, si alguno ha hecho el ejercicio alguna vez de buscar una guía clínica para saber de su enfermedad y cuál es el protocolo de atención, no son de fácil acceso. Y lo segundo también es que hay dos realidades, yo siempre digo mi Colombia y la otra Colombia. Digo mi Colombia porque yo vivo en una ciudad, pero resulta que la otra Colombia está el médico tratante de primer nivel que tampoco tiene acceso a esa información. Entonces sí es importante que trabajar en eso, porque si bien es cierto se habla de los diagnósticos, de los tratamientos, de las innovaciones, pero la realidad es que la otra Colombia no tiene acceso y sé que en los otros países también pasa eso. Entonces creo que uno de los intereses principales debería ser es cómo hacemos para realmente que el acceso a la información esté presente, porque pues, si el médico tratante ni siquiera lo conoce, es difícil que el paciente llegue a tenerlo también. Y de la importancia de la democratización de esa información, ¿no? Y pensar no solamente en aquellas grandes ciudades, sino sobre todo en estos servicios descentralizados. ¿Vamos contigo? Gracias. Claudia Maya, de Colombia. Estamos hablando de los colombianos. Bueno, no, como aporte, cuando nos volvamos a encontrar para ver un tipo de estudio como este, sería valioso identificar si hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la sobrevida, dependiendo del régimen al cual la persona esté afiliada o esté siendo tratada. O sea, la diferencia entre
ser atendido por el sector público versus el sector privado. Eso me gustaría verlo. Y dos, reforzando un poco el tema de las guías, para nosotros como pacientes más que la guía es poder tener una ruta de atención estandarizada en un flujograma muy sencillo de entender, pero sobre todo identificando cuántos son los tiempos máximos de espera entre un hito y otro, algo que le ayude realmente al paciente a conversar con su médico y decir, mire, es que me hicieron quimioterapia neoadyuvante y llevo 60, 90 días esperando la cirugía y la ruta dice que debería ser 30 días. Entonces, que realmente parte de la información para el usuario para poder discutir con su médico y pues también con el pagador, ¿no? No sé, en nuestros países pues es diferente el modelo de aseguramiento. De acuerdo, y dependiendo también la oferta terapéutica que se esté ofreciendo tanto en el sistema público o privado, ¿verdad? ¿Tenemos algún otro comentario, consulta? ¿De algún otro país? Perfecto. ¿Quién? Seguimos en Colombia, Sí. seguimos en Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Rudo Ortiz, también de Colombia, pero traigo una experiencia brasilera. Perfecto. Entonces sí te dejamos hablar. nos estás preguntando qué mensaje clave deberíamos transmitirles a la población en general. O digamos que de esta información que hemos Exacto. revisado, ¿qué cosa priorizamos, no? Y si no lo hemos visto ahí, ¿qué agregamos? A mí me parece muy importante, y lo digo con conocimiento de causa como sobreviviente de cáncer de mama triple negativo, no genético, que hay un mensaje claro para la población general y es que el cáncer no tiene edad. Porque las guías te dicen que la primera mamografía en la mayoría de nuestros países debe ser a los 50 años. En los países que lo están siguiendo las guías más como internacionales de primer mundo, lo hacen a los 40 años. Pero, por ejemplo, algo anecdótico es que a mí me diagnosticaron con 31 años. Tuve la suerte de ser atendida en el mayor centro de cáncer de Brasil, el Instituto de Cáncer de Mama del Estado de São Paulo, donde no hicieron distinción de que yo no era brasilera. Brasil tiene un sistema universal, único de salud, entonces atendían también a los extranjeros, donde no hicieron distinción de que yo tenía menos de 40 años para brindarme una primera mamografía, donde me aseguraron un tratamiento y eso hizo toda la diferencia. Entonces, ¿qué estamos viendo en Latinoamérica? Que le da a mujeres más jóvenes que llegan tarde al tratamiento, cuando ya está mucho más avanzada la enfermedad, y que cuando llegan ya es demasiado tarde, entonces la morbilidad y la mortalidad va a ser mayor. Entonces, si tú le estás dando el mensaje a las mujeres de que el cáncer de mama es una enfermedad geriátrica, no vas a lograr captar a las mujeres jóvenes que, por factores que ya vimos, siendo latinas y también afrodescendientes, porque la mayoría de nuestros países tienen una gran influencia de sangre afro, pues que van a tener tasas mayores de cáncer triple negativo por nuestras características. Pero es importante que las mujeres se concienticen de que a pesar de ser joven puede ser cáncer y puede ser cáncer triple negativo. Y otra cosa muy importante es que en nuestros países la cultura influye mucho en que una mujer joven no vaya al médico, porque se pone en el último lugar. Entonces primero está su familia, sus hijos, su esposo, su trabajo, y no van al médico. O incluso, como ya dijo Alejandra, creen que el cáncer es una sentencia de muerte. Entonces, también anecdótico, yo hago parte de la otra Colombia, no soy de la capital, y lo que veo en provincia es que muchas mujeres no quieren recibir tratamiento oncológico porque les da miedo que el marido las deje. Entonces es muy triste que tú vayas a perder una mujer joven simplemente porque no quiso buscar ayuda a tiempo. Entonces eso también yo creo que es muy importante. Muchísimas gracias por compartirnos también tu experiencia. Mauro, por acá tenemos otro, por si acaso. Listo, vamos para allá. Cristi de Puerto Rico. Buenas, Puerto Rico, vamos a movernos un poquito para no quedarnos allá en Colombia. Para mí es bien importante, ¿verdad?, compartir con ustedes todos los retos que ustedes llevan. Como ustedes se imaginan, pues Puerto Rico, al ser parte de Estados Unidos, tenemos otra serie completamente diferente de retos, pero sí tenemos. O sea, no se crean que todo es fabuloso. Pero definitivamente muchos de los problemas que ustedes están, los retos que ustedes tienen, nosotros, gracias a Dios, pues hemos podido trabajarlos.
tenemos más recursos. Yo entiendo que si vamos a hablar de cáncer de seno, para mí lo más importante, y es el mensaje, yo trabajo con la Sociedad Americana contra el Cáncer en Puerto Rico, y lo primero es el mensaje. Es ese mensaje que nosotros queremos llevar a esas mujeres, tiene que ser un mensaje estandarizado, unificado, que no haya confusión. Porque una vez empecemos a hablar de que pues quizás deba ser 40, no 45, no, 40, como dijo la doctora de Brasil. En los 40 usted tiene que empezar a ir a su médico y empezarse a hacer esa mamografía. A los 45 años, la Sociedad Americana contra el Cáncer determinó que debe de ser anual hasta los 55 años. Y de los 55 años en adelante, como ya los estudios han demostrado, que no son tan agresivos, porque sí sabemos que son agresivos en etapas jóvenes, pues después de los 55 puede hacérsela cada 2 años. Esa es la nueva guía que se está usando a nivel de Estados Unidos y en Puerto Rico incluido. Pero lo importante es que esa guía esté bien clara, porque si nosotros no tenemos esa guía, no tenemos unos datos del país, no tenemos un costo, es muy difícil conseguir que el gobierno, esa política pública exista para protegerlo. Si usted va al país, a su gobierno, a sus legisladores y le dice, mira, esta es la realidad nuestra, nos está costando vida, nos está costando los cánceres más avanzados 4 veces más de lo que nos cuesta, todo esto se puede rebajar. O sea, al final del día los gobiernos lo que miran son los dólares y centavos, seamos realistas, no están mirando las vidas, ese es nuestro trabajo. Pero hay que hacerles entender que si estos cánceres se cogen a tiempo y se tratan a tiempo y se tratan adecuadamente, ahora con las inmunoterapias estamos viendo unas sobrevidas que jamás se hubieran pensado. Pues mira, sí, puede que sea costoso el medicamento o que no esté disponible, pero tienen que ponerle su parte porque al final del día les cuesta mucho más a ese país. Estos casos terribles que ya están en estadio muy avanzado. Así que los invito alguien mencionó ahorita, tener unas guías generales de todo Latinoamérica, eso sería fantástico. Así no hay confusión y ningún gobierno le puede decir, no, nosotros no podemos cubrir eso en asistencia pública. No, esa es la guía y no es que la quiera cubrir o no la quiera cubrir, es que la van a cubrir, porque de eso es de lo que estamos hablando. Esto es obligatorio y todo país debe de atender esto. Perdón, pero... No, muchas gracias. Y estamos hablando, ojo, nuevamente el tema de democratización de esa información y no solamente uniformizarla en términos científicos desde aquellos que están a cargo de estas guías, sino nuevamente que estos mensajes lleguen finalmente a los pacientes, lo que tú nos comentabas de tu testimonio, ¿no? Estamos hablando de la enfermedad tiene un rostro y hay que asegurarnos que esos rostros, esas vidas, conozcan y tengan a mano esa información oportunamente. Vamos contigo. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, las guías de atención para las pacientes de cáncer, llámale del tipo de que sea. Por ejemplo, a mí me diagnosticaron a los 36 años, donde te dicen, todavía no entras en el protocolo de las mastografías a los 40, México es a los 40, yo soy mexicana. Entonces, ¿por qué no abrir otra brecha donde la paciente más joven sea atendida? Porque lamentablemente el cáncer de mama triple negativo se está dando a una temprana edad para darle una sobrevivencia a esas pacientes. Yo estoy de acuerdo porque soy parte de la comunidad de pacientes, que se abran brechas para que se haga a tiempo más temprano para garantizar la vida de las pacientes. Estadios tempranos nuevamente. Nos vamos con la última de esta ronda. Perfecto. Y cerramos esta primera parte. Listo. Hola, soy Jacqueline Bechot de México y me gustaría empezar por felicitarlos. Y sabemos que las estadísticas son sumamente importantes, nos ayudan para todo, y en México tenemos ese gran problema, y justamente las organizaciones de la sociedad civil estamos luchando por eso. No tenemos un registro nacional de cáncer, no tenemos una ley general de cáncer, están recomendando suspender las NOMS, las normas oficiales, entonces las pacientes no van a poder reclamar que me den ni la mastografía sea digital, sí que me tienen que dar los resultados a los 21 días, el tratamiento a los 60, etcétera, etcétera.
Acaban de publicar un nuevo protocolo actualizado, pero si no tenemos esas estadísticas, esos datos, no vamos a poder solucionar nada si no tenemos la manera de evidenciar el problema. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué hacer con estas si ni siquiera podemos detectarlas, ni registrarlas, ni saber los 5 años de sobrevida, dónde se están atendiendo, sin público o privado? Hemos tenido muchos cambios en el sistema de salud que es totalmente fraccionado. Entonces, ese es el problema y yo creo que hay que empezar desde los datos y las estadísticas inicialmente. Hemos ido 2 pasitos para atrás y pues estamos justamente, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cáncer de mama, a tratar de pues, recuperar esto para poder demostrar cuál es el problema y avanzar. Listo. Por mi error, le dejo la palabra para que pueda cerrar con usted y ahí cerramos la primera parte. Bueno, a pesar de que Costa Rica está bastante avanzado en lo que es la detección y los tratamientos y todo, tenemos ciertos problemas serios y sí, efectivamente, se está detectando pacientes muy jóvenes de 20 y resto de años con cáncer de mama. Tal es así que la mamografía se bajó a 40 años, ya no de 45 años para la detección. Pero el problema que tenemos es que las pacientes que están jóvenes, no tienen metástasis, les niegan los tratamientos por el costo del medicamento que tienen para que la enfermedad no avance. Entonces, ese es un reto que tenemos fuerte en Costa Rica. Entonces, necesitamos ver cómo se logra que los medicamentos bajen los costos para que las pacientes tengan el acceso a ellos, porque todos estos medicamentos es a través de la judicialización que hacen más lento el proceso. Y son pacientes jóvenes, jefes de hogar, con hijos. Otras pacientes se dieron cuenta cuando estaban lactando al bebé que tenía la pelotita, se hacen los estudios, etcétera. Entonces, es ahí donde a nosotros nos preocupa, ¿verdad?, grandemente, porque son pacientes muy jóvenes, de 20 y resto de años, con todo el derecho de seguir con calidad de vida y vivir muchos años, de prolongarla. Entonces, ese es el reto que tenemos fuertemente en nuestro país en este momento. Listo. Perfecto. Es rápido. Mi nombre es Sara Gloria Romero, igual de Costa Rica. Yo al documento presentado le pondría también la parte del screening en mujeres, bueno, Briseida decía mujeres jóvenes que son diagnosticadas, pero muchas veces hay que hacer esa detección y esas pruebas genéticas en las mismas familias, hacer como árboles genealógicos para hacer esa detección. La doctora Calefi decía algo muy importante, no es hacer mamografías por cantidades, pero identificar las pacientes con un antecedente que tengan. No le voy a hacer genética a todo el mundo, pero si mi mamá tuvo mama, mi papá tuvo próstata y tuvo algo que se relacione, y puede haber un BRCA por ahí o algo, entonces ya empiezo a identificar esas pacientes. O sea, screening no en todo el mundo. Las que screening se hacen simplemente en pacientes de tal edad que tengan un antecedente. Eso se está haciendo ahora en Costa Rica. Hay oncólogos, voy a mencionar el doctor Landaverde, y nos puso como un ejemplo de eso. Entonces, ya hay identificación. Mamografía, 40 años, mujeres que no tienen ningún tipo de problema, 1 año o 2 años. Screening en las que tengan un antecedente. Tamizaje es otra cosa. O sea, hay que saber identificar esos conceptos que no son iguales. Gracias. Perfecto. Dense un aplauso entonces por esta primera parte y vamos a la segunda a cargo de mi compañera Marilis Reyes. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Amarilis Reyes, trabajo para MSD en Puerto Rico y es un gusto estar con ustedes en la tarde de hoy. Continuando la discusión, estaba haciendo las notas de los comentarios que compartieron y las experiencias que compartieron en sus países, y me parece interesante cómo nos movemos a la segunda pregunta teniendo eso en mente, que es ¿a quién le gustaría compartir esta información? ¿Verdad? ¿Con quiénes tenemos información? ¿Tenemos una necesidad? ¿Tenemos dudas? ¿Quiénes queremos compartir esta información para poder mover esa agenda y hacer esos cambios que queremos, ¿verdad?, para el beneficio de los pacientes que impactamos? ¿Y cuáles serían los mecanismos que utilizaría para compartir esta información? Y entre las notas, ¿verdad?, de los comentarios del grupo, uno de los compañeros mencionó la importancia de quitar el estigma sobre lo que es triple negativo,
¿verdad? Los mitos versus las realidades. Y me parece interesante porque ahí vemos una necesidad en cómo educamos sobre la condición. Y como organizaciones que representan al paciente, yo creo que es vital identificar quiénes son esos líderes de opinión pública, quiénes son esos miembros de la academia, quiénes son esos profesionales de la salud que nos van a ayudar a nosotros a llevar ese mensaje de una forma clara y específica. Invito aquí a la conversación. Ustedes han tenido conversaciones con líderes de la academia, han identificado grupos, alguien que quiera compartir su experiencia en cómo se ha dado ese intercambio, esa conversación con profesionales del área de la salud para poder llevar lo que es el mensaje de Disease Awareness o educar en general sobre la condición. Alguien que quiera compartir. Aquí tenemos. Bueno, por acá Víctor de La Voz de los Pacientes Chile. Chile, bienvenido. Fíjate que nosotros hoy en día hay que hacer súper claro, yo creo que hay que agradecer también las distintas fundaciones y agrupaciones de pacientes más antiguas quienes nos han pavimentado el camino a nosotros hoy en día para llevar la voz del paciente. Hoy en día nos encontramos con una sociedad médica, fíjate que bastante más asequible, digamos, a poder conversar, a poder humanizar la salud y por sobre todas las cosas yo creo que están con la idea de poder cambiar esa perspectiva de que el médico es un dios y que el paciente prácticamente tiene que acatar lo que indica el médico. Hoy en día nuestras sociedades civiles, incluyendo a Carolina Goich con el Foro Nacional del Cáncer, estamos educando y acompañando al paciente constantemente en la información. Y eso yo creo que es válido y es súper importante mencionarlo. Hoy en día el médico es el que tiene que humanizar. El paciente tiene toda la posibilidad de poder expresar lo que está viviendo. Pero lamentablemente en el sistema público en el cual que nosotros tenemos hoy en día, la atención en minutos es muy corta. Entonces no hay una humanización real de por medio. Y es lo que nosotros hacemos hoy en día a través de nuestras plataformas, a través de nuestros médicos, de nuestra área médica de La Voz de los Pacientes, que tratamos de ayudar al sistema público, ¿cierto?, de poder bajar la lista de espera, respondiendo dudas y entregando atención médica gratuita a pacientes del sistema FONASA, que es el sistema público el más vulnerable, digamos, que tenemos en el país. Eso está excelente. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia por aquí? Sí, buenas tardes. Susana Wong de Lazo Rosado, Perú. Sí, justamente nosotros tenemos un trabajo bien interesante y aquí estamos hablando principalmente de lo que son las normativas, los procesos, la política pública en realidad, para poder hacer accesibles los servicios. Entonces yo creo que por ese tema también es muy importante promover a los tomadores de decisiones, tanto al Ministerio de Salud, a los institutos oncológicos, a la población en general, a los pacientes, en llevar esta información y que sea relevante para poder tomar decisiones principalmente, ¿no? Hay mucha demora en el acceso al diagnóstico, por ejemplo, que es un tema muy importante, y eso, si nos centraríamos en eso, estaríamos salvando muchas vidas, o dando la oportunidad a más mujeres para poder seguir con su vida y sus familias, ¿verdad? Entonces, creo que debemos también velar por el tema de normativas, de las políticas públicas, porque esas son las que van a hacer que caiga por efecto la oportunidad para el paciente. Definitivamente la invitación es cómo identificamos a esos key decision makers, cómo los identificamos, cómo nos acercamos a ellos para compartirles esta información y hacerlos parte de la ecuación. Yo creo que eso le añade mucho valor, ¿no? Cuando nos sentamos todos en la mesa, como estamos haciendo en la tarde de hoy, y conversamos, ¿no? Y lo haces parte de lo que va a ser esa solución, ¿no? Y que va a mejorar y salvar vidas. Sí, justamente quería llegar a ese punto, ¿no? Que el diálogo, la información, el diálogo, el sentarnos todos los involucrados es primordial. Nosotros también hemos impulsado la Ley Nacional de Cáncer en Perú y lo hemos logrado de esa forma. Mira, algo tan difícil de poder congeniar con tantos pensamientos, tantas formas de ver la salud de formas diferentes, pero hemos llegado a conciliar y a concertar. Entonces yo creo que por ahí viene el tema del diálogo permanente, de juntarnos, de hacer saber las necesidades y que se tomen las decisiones, ¿no? Excelente, gracias por compartirlo.
Gracias. Erika Ortiz de Fundación COI aquí en México. Saludos. Gracias a todos y gracias por todos los aprendizajes que estamos compartiendo. Obedeciendo a lo que dicen de que cada vez son mujeres más jóvenes, creo que es momento de sí hablarles también a través de las redes sociales, de TikTok. O sea, yo veo que aquí el rango de edad tenemos que bajarlo. Tendría que haber más jóvenes en este foro y utilizar estas redes sociales. Y las estadísticas con las que tenemos, podríamos apoyar a que nos den presupuesto, porque si, como decían el otro día uno de los diputados que aquí apoya mucho en México, decía, si no hay dinero, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces necesitamos que se etiquete el presupuesto para que se logren hacer políticas públicas de detección y, como dijeron, no es lo mismo además el diagnóstico, porque de muchas mastografías que se dicen se detecta una, pero sí que no pase ese tiempo en balde, ¿no? Sino que cada mujer se sienta bien atendida. Correcto, y traes un tema interesante sobre las plataformas, sobre, ¿verdad?, las redes sociales, que sabemos que es uno de los principales medios de comunicación, pero también escoger el mensaje adecuado para la plataforma adecuada, ¿verdad? Eso es muy importante también, saber cuando le estamos utilizando redes sociales como Facebook, pues no es el mismo lenguaje, el mismo mensaje que cuando utilizamos para LinkedIn o cuando utilizamos para Instagram. Así que eso es un punto importante. ¿Cuántas organizaciones aquí tienen sus redes sociales activas? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántas organizaciones tienen identificados sus tomadores de decisiones, sus key decision makers, una listita? Muy bien, eso es importante, ¿verdad? Sentarse, definir cuál es el mensaje y quiénes van a ser las personas que me van a ayudar a impulsarlo. Tenemos una pregunta. No, es un comentario, apoyándolo de las redes sociales, es súper importante y hoy en la mañana lo hablaban. La gente joven ya nace con eso, uno tiene que aprender, pero el mensaje llega. Yo creo que con la data, porque es importante también decir cuántas mujeres mueren en el mundo por cáncer de mama, cuántas son diagnosticadas, cuál es la sobrevida y de cada vez más joven. Porque antes las mujeres de 50 años morían y uno decía, ay, qué viejita, pero ahora las de 50 años no son viejitas. Entonces, yo pienso que con números en mano y haciendo esa concientización podemos avanzar. Otra cosa muy importante también, que promovemos mucho la detección, hacer mamografía y ultrasonido, pero también dónde están los reportes. Porque pueden hacer muchas mamografías, por ejemplo, en nuestro país, hacen mamografía, pero archivan ahí hasta que un médico radiólogo, que no hay en muchos hospitales, venga y lea. Entonces, pasan 5 o 6 meses, ¿y cuántos meses pueden pasar? Y cuando le dan ese diagnóstico a la paciente, es un diagnóstico tardío. Un diagnóstico que estaba en un estadio 1, pasa a un estadio 4. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? Pero ¿cuánto le cuesta al paciente? Al paciente le cuesta la muerte, al Estado le cuesta darle medicamento. Como no hay medicina de precisión, que no se sabe a quién se le da o a quién no se le da, porque tampoco el Estado tiene para sustentar esa medicina de precisión y verlo. Entonces, todo lo que tenemos que hacer para poder sacar, todo como digo yo, se unifica en algo, presupuesto y costo, pero si unimos todos esos esfuerzos, el costo se reduce al final. Lo que pasa es que con esos diagnósticos tan tardíos no se hace nada. Y eso que el cáncer de mama, hablando ya generalizadamente, tiene protocolos, el cáncer de mama ha avanzado mucho porque hay mucha propaganda, siempre hay que tocarse, hay que realizarse el autoexamen y todo, pero ¿dónde están los otros cánceres? Porque cada vez estamos invadidos más de cáncer. O sea, es una enfermedad crónica, es un mito decir la palabra que ya no se muere de cáncer, pero sí morimos de cáncer, o sea, sí, y sigue creciendo más el cáncer. O sea, hay que hacer algo a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Qué interesante que mencionas la parte de, porque era mi segundo punto, ¿no? Un compañero había mencionado la importancia también de trabajar como Latinoamérica y esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy. Así que les pido un aplauso para ustedes mismos por estar aquí presentes. Listo, Ama, una última y ya casi cerramos. Gracias, José Carlos, de aquí de Jalisco. Bueno, no de aquí, de allá de Jalisco. Saludos, Carlos.
escucho mucho de explorarse, de hacer su mastografía, que siguen las mujeres sin explorarse. Me queda claro porque yo doy pláticas en la asociación y les pregunto y les digo, sean sinceras, y me dicen que no lo hacen. Pero olvidamos también, creo, está en la norma 041 que hay que darle muchas modificaciones todavía, que ahorita no es momento, creo, pero creo que dejamos de también sumar los factores de riesgo que van sucediendo, que podemos cambiar y los que no. Simplemente empezar tu menstruación antes de los 12 años es un factor de riesgo, tu primer bebé antes de… Todo eso que nos decían desde antes, el dietilestilbestrol, que ya no está, y que era una carga hormonal. No hablamos de las hormonas también de estrógenos y progesterona. ¿Qué opinas de que dejamos eso de lado? De la parte hormonal, la carga que le da a la mujer desde que su periodo menstrual hasta la menopausia, la parte de la menopausia, los estrógenos, el tejido adiposo, mayor talla, todos los factores de riesgo que se pueden cambiar y los que no se pueden cambiar. ¿Qué opinas de enfocarnos también nosotros como sociedad civil a retomarlos? Porque ya los hemos olvidado, nomás hablamos de exploración, que también es importante, y hablamos de las mastografías y muchas cosas, pero no hablamos de cosas que podemos hacer precisamente para cambiar sobre todo estilos de vida. No soy, ¿verdad? Hago el disclaimer de que no soy un profesional de la salud para tocar temas puntuales, ¿verdad? Por esa dirección, pero la invitación es a identificar cuál es la necesidad de información que tienes, ¿verdad? En tu país y quién es el experto o en quién te puedes apoyar o traer a la mesa para poder identificar esos mensajes claves, cómo los llevamos a un nivel que el paciente y la población general lo pueda entender y cómo, ¿verdad?, construimos ese mensaje a través de los diversos canales que tengas disponibles para poder llegar a ese paciente. Gracias a todos. Ahora los dejo con Pilar. 4 minutos, Pilar les va a pedir participación de 3 personas de ustedes. Pili, bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Orellana, vengo de MC de Chile y tomando de lo último que tú comentaste, en el fondo, de qué hacer como agrupación de pacientes, más allá de educar en los factores de riesgo o en educar en la detección, la idea es invitarlos a ustedes, a 3 personas en honor al tiempo, ojalá de distintos países, que nos cuenten cuáles creen que debería ser el rol de las agrupaciones de pacientes para para avanzar en que menos mujeres se mueran por cáncer de mama. ¿Qué creen ustedes que debería ser la acción, el objetivo de las agrupaciones de pacientes para aportar en esto? No sé si podemos partir por algún país. Leti. Perdón, tengo el micrófono, lo siento. Lo siento, creo que, y es algo que queremos seguir platicando desde la organización de Oncolatino, pero es la generación de datos. En las organizaciones civiles generamos muchísimos datos y la verdad es que no lo tenemos de una forma sistematizada, entonces hay un mundo de información, considerando que no tenemos registros nacionales de cáncer en muchos países, pero si tuviéramos una forma entre todos nosotros de por lo menos medir 4 indicadores de la información que tenemos de nuestras pacientes de cáncer de mama, yo creo que eso empezaría a generar información con la que nosotros podríamos generar más estrategias de incidencia en política pública, porque siempre aparece el tema de que ellos tienen otros datos distintos a los que tenemos en la sociedad civil. Entonces, creo que la generación de datos debe ser una cosa en la que tenemos que trabajar. Súper interesante y es algo novedoso en general para las agrupaciones de pacientes, generar datos confiables. Vale, nuevamente desde Colombia, Jessy Parra otra vez. Bueno, creo que uno de los puntos importantes, si bien es cierto la data se construye entre todos, también es responsabilidad del uso de la data, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, ahorita lo que mencionaron de Costa Rica. Ahorita hay un protocolo de investigación que está utilizando inteligencia artificial para facilitar los procesos de diagnóstico en mama. Entonces ya tenemos, es importante saber también qué se está haciendo en mi país o qué podemos empujar nosotros para el país, porque digamos una de las cosas que es clara es que digamos los especialistas especialmente en Latinoamérica cada vez son menos y eso es un fenómeno que desafortunadamente las mismas redes sociales están promoviendo, ya las personas no quieren estudiar, ¿sí?
Y eso es una realidad. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros y cómo promovemos el uso de la tecnología en ese caso? Como les menciono, es un protocolo que está corriendo a nivel mundial, donde pues ya va a decir, ok, coge la mamografía y genera un, entre comillas, prediagnóstico, porque se está comparando los resultados de los radiólogos versus la tecnología. Entonces, es importante también mirar cómo hacemos nosotros para que podamos utilizar realmente los datos y empezar también a promover el qué puedo traer yo a mi país o cómo puedo participar sobre todo. Y no estoy defendiendo tanto la investigación, sino el uso de los datos, porque es que la investigación genera datos, pero de ahí no pasa, perdón por decirlo así. Entonces, ¿cómo hacemos para que los datos nosotros los empecemos a utilizar? Y ahí sería, en el fondo lo que tú dices, compartir las experiencias de otros países en la utilización de datos y de nuevas tecnologías, que puede ser un rol que puedan tomar las agrupaciones. ¿Te interpreto bien? ¿Alguien de otro país que quiera comentar en cuanto al rol que ven en las agrupaciones de pacientes para avanzar? Mi amigo Víctor. Para allá. Sí, ya una vez tienen los datos, ¿qué van a hacer con los datos? ¿Cómo van a ser aprendidos? Sí, te escuchamos. ¿Cómo van a lograr ese cambio? Pues entiendo yo que deben de tener una plataforma legislativa. Nosotros tenemos un documento ya preparado gracias a una fundación que nos ayudó y ahí se plantean qué leyes nosotros queremos que ya existen, que no se cumplen, o qué leyes que están en proceso nosotros queremos que se aprueben. Y tener eso, esto yo lo dejo en todas partes que yo voy, si hablo con políticos, con médicos, con donantes, organizaciones que nos ayudan, por ejemplo Merck, que fue la que nos ayudó con este proyecto, tener bien claro cuál es su agenda legislativa, cuál es su agenda de gobierno, su agenda de política pública, tenerlo plasmado en un documento y mira, esto es lo que queremos, estos son los datos, ya los recogimos y ahora esto es lo que queremos que ustedes hagan con los datos. Y así pues la cosa se pone más seria. Ese es un rol importantísimo de advocacy y en el fondo de estar fiscalizando que efectivamente se avance en la promoción. No solamente que queremos leyes, sino que que se las ejecuten, que hay se cumplan. Que se ejecuten las leyes que también se promulgan. Ese es un rol distinto. Carolina. Yo quiero agregar solamente la importancia de que las distintas organizaciones, agrupaciones, fundaciones también trabajen en conjunto, que puedan tener una sola voz. Creo que eso es súper importante para garantizar que los legisladores o que las autoridades de gobierno tomen la decisión, ¿no? Muchas veces pasa que divididos, bueno, se dispersa el mensaje, pero cuando se concentra ya hay una acción articulada ahí que a veces prioriza un tema, después viene otro, o sea, el trabajar en conjunto creo que es fundamental para tener efectivamente incidencia. Eso, lo digo como ex legisladora. Como ex legisladora, tú dices aunar fuerza dentro de los países y también interpaíses, o sea, como esta instancia. Ahí hay otro comentario y yo creo que con eso terminamos. Independientemente de datos o de políticas públicas, que ahí en lo de políticas públicas creo que a lo mejor tendríamos que ser un poco más humildes y buscar la ayuda para que nos acerquemos a alguien que realmente sepa generar esa política pública, ¿sí? Y que no hablemos de política pública nada más por hablar de ella, uno. Y dos, creo que debemos de tener una metamorfosis, un cambio en los procesos que como asociaciones civiles estamos haciendo, ¿sí? Parece muy trillado y siempre lo digo, pero destapa la felicidad, Coca-Cola. O sea, nomás dices ese eslogan y ya sabes qué es, ¿verdad? Entonces, buscar esas campañas de mercadotecnia, buscar ese impacto para convencer a esas jóvenes, a esos jóvenes, porque también los hombres, pues también la equidad tiene que valer aquí. Y yo lo pongo de ejemplo, mi esposo es cirujano en cáncer y yo he estado en asociaciones civiles desde hace 30 años.
Y tengo mis hijas que han estado dentro de esas asociaciones y damos pláticas y pláticas y pláticas y en la casa el tema, las 24 horas. Y un día yo les pregunté a mis hijas, ¿te autoexploras? No, mami. Ok, entonces pues dejaremos este trabajo porque no estamos impactando. Si no impacto en ti, ¿cómo voy a impactar en los demás? Entonces tendríamos que buscar esa dinámica de cómo vamos a impactar en esos jóvenes para poder que nuestros procesos, nuestro trabajo, todo esto que estamos haciendo, todo ese sacrificio realmente tenga un valor agregado y que impacte. O sea, ¿cómo logramos cambiar conductas? Totalmente. Y medimos ese cambio de conductas en el fondo. O sea, nuestro trabajo, porque a lo mejor trabajamos mucho y hacemos mucho dentro de la sociedad civil, pero si no estamos viendo el resultado con las estadísticas que están presentando, ¿sí? Si yo como asociación civil nada más hago papanicolaos por hacer, pero no sé la cantidad de mujeres de la población que tiene mi estado, mi ciudad, y si yo digo hago 16,000 papanicolaos al año, pero resulta que la población de ese estado son 600,000 mujeres, ¿estaré impactando? Entonces, desde ahí tenemos que retomar nuestro trabajo, esas estadísticas y verlas para poder retomar las acciones, los procesos y todo lo que llevemos a cabo. Y entonces, si te interpreto, tú dices, evaluemos bien las acciones que estamos haciendo, si tienen impacto y a lo mejor focalizarnos en las que más impacto generan, ¿no? Así es, y cambiar. Si eso no nos ha resultado en 10, 15, 30 años, ¿sí? Me pongo de ejemplo, pues bueno, hay que cambiarle, hay que cambiar. Parece que hubo una última manito que se... allá. Sí, gracias. Yo creo que también como sociedad civil nos falta medir el impacto, no nada más cuantitativo, sino cualitativo. Porque también por no generar información, que tenemos mucha información las asociaciones, no podemos por eso también pues evaluar los resultados que podemos generar en la población o en los usuarios con los que trabajamos. Y yo creo que hay cierta necesidad de poder reforzar nuestra capacidad de evaluar, sobre todo, y medir el impacto de las acciones que llevamos a cabo, que no sea nada más de tipo cuantitativo, porque yo creo que ahí es donde podemos ver si realmente todas estas acciones están teniendo un efecto o el efecto que quisiéramos lograr en la inversión tanto de trabajo como de cualquier tipo de recursos que tenemos, ¿no? Sí, es sumar valor ahí a las acciones que hacemos más allá del número de acciones, ¿cierto? Les agradezco a todos su tiempo y su disposición y ha sido súper participativo esta actividad, así que quedamos súper contentos y nuevamente agradecidos y ojalá que la data la generemos y la difundamos.